Hola amigos, en el día de hoy vamos a hablar acerca del enojo y vamos a leer en Eclesiastés 7:9 y dice así: No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Fíjense que nosotros como seres humanos tenemos mal genio, nos enojamos. Y hay gente que tiene la capacidad como de aguantar, pero llega un momento que explota y cuando explota dice cosas que son muy hirientes, tratan mal y hacen cosas que no deberían de haber hecho. Hay otras personas que son así rápidas, se encienden como un fósforo y son explosivas y hacen cosas y dicen cosas que hacen sentir mal a otras personas. Pero la Biblia nos habla a nosotros y nos dice que nosotros debemos de controlar el enojo, no dejarnos llevar por el enojo, porque dice que nos volvemos necios. Fíjense que en la Biblia hay ejemplos que nos hablan acerca de las consecuencias del enojo. Por ejemplo, está Moisés. Moisés, ustedes bien saben que él tenía un trabajo que era muy duro y difícil, porque él estaba lidiando con un pueblo que era terco y duro de cervix. Él estaba dirigiendo a ese pueblo a la libertad y los estaba llevando a una tierra prometida que Dios les había dado. Pero esa gente llevaba ya mucho tiempo en el desierto. Estaban cansados, tenían sed y tenían hambre y estaban muy agotados. Entonces ellos dudaban de Dios y hacían comentarios y decían cosas que no eran agradables ni delante de Dios y que hacían enojar mucho a Moisés, porque ellos no podían depender de Dios a pesar de todas las maravillas que Dios había hecho en las vidas de ellos y de continuo hacían la vida de ellos. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ve a esta peña y le vas a hablar, y de ahí, de esa peña, va a salir agua para todos. Moisés fue a la peña, pero él estaba cansado, estaba hasta aquí de las críticas, de la murmuración del pueblo, y se enojó tanto que en vez de hablarle a la peña, le dio 2 golpes con la vara que él tenía. Eso hizo pues que el agua saliera, pero hizo que Dios se enojara mucho con él, porque él, en vez de darle la gloria a Dios, haciendo lo que él le había dicho, hablándole a la peña, se dejó llevar por el enojo, por la rabia, por ese coraje, y hizo lo que era desagradable delante de Dios y lo que Dios no le había mandado hacer. Esta desobediencia, este enojo, hizo que él perdiera su bendición. ¿Cuál era su bendición? Llegar hasta la tierra prometida y llevar al pueblo. Entonces ustedes pueden notar que nuestro enojo a veces tiene consecuencias que son irreversibles. Son consecuencias que ya no pueden cambiar. Son lo que soy. Hay historias que yo he escuchado. Había una historia que a mí me contaron hace mucho tiempo de un padre que se enojó tanto con su hijo porque le dañó algo en su carro, que él le quemó sus manitas. Y se dejó llevar por ese enojo y le quemó las manitas. Entonces eso después le removía su corazón, porque él decía: ¿cómo yo pude hacer eso a mi hijo? Entonces, si ustedes se fijan, el enojo nos lleva a veces a nosotros a decir cosas que a veces ya no podemos tomar para atrás, que ya no podemos cambiar. Y Dios nos aconseja y nos dice a nosotros que no nos dejemos llevar por el enojo, porque el enojo no viene de Dios. El enojo nosotros lo podemos controlar. Es algo de la carne, es una reacción que nosotros tenemos. Eso no quiere decir que nosotros no nos podamos molestar por algo que está pasando. Sí, porque aún Dios se enoja, pero Él tiene un control. Él tiene un control, y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos, un control de la carne, y no que la carne controle nuestro sentir, nuestras reacciones y nuestra manera de hacer. El enojo nos lleva a consecuencias que no son agradables, que no son buenas. Entonces, por eso Dios aconseja acá que nosotros debemos de controlar al enojo. Cuando hay una recomendación que dice que cuando uno está enojado hay que respirar. Cuando respiramos estamos tomando
tomando un aire, un tiempo para pensar y en ese momento clamarle a Dios para que nos dé la fortaleza, para que nos dé la capacidad de no ir a decir algo, de no ir a hacer algo que no sea agradable delante de Dios. Nuestro Señor, en ese tiempo que Él vino, Él siempre nos recomendaba y nos decía, cuando ustedes se enojen, es mejor que se apártense de donde están, para que no vayan a hacer algo, no vayan a decir algo que después se vayan a arrepentir. Entonces, ese es un gran consejo que Dios nos da a nosotros. Sí se puede controlar el enojo, sí lo podemos hacer, pero es algo que nosotros nos debemos de esforzar. El enojo hace a veces que hagamos cosas que no. Hay gente que le da golpes a las paredes, que le da golpes a otras personas de tanto enojo que les da. Y hay que controlar eso porque Dios no quiere eso. Dios nos ha llamado a nosotros a paz, a paz. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa paz? Revistiéndonos de Dios, llenándonos de Él, controlando esta carne y no dejando que la carne nos controle a nosotros. La Biblia nos muestra que Moisés perdió su bendición por haber dejado que el enojo tomara control de su mente y de su cuerpo. ¿Cuántas cosas nosotros a veces hacemos por el enojo y después nos arrepentimos? Hay que pensar, hay que clamarle a Dios, hay que respirar, hay que dominar la carne y no ser dominados por la carne y por el enojo. Así que hoy les animo a que se esfuercen para lograr esto. Esto no es fácil porque a veces pasan situaciones que nos quieren a nosotros volver locos, pero con Dios todo lo podemos. De verdad que sí se puede. Cuando uno busca de Dios, cuando uno le entrega todo a Dios y se llena de Él, sí se puede, porque Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra ayuda. Así que yo hoy te reto a que te esfuerces por controlar tu enojo, porque sí se puede. Bueno amigos, los dejo con este hermoso mensaje el día de hoy. Que Dios me los bendiga y compártanlo con otras personas para que también sea de bendición para ellos y se animen a tomar este reto. Bueno, hasta la próxima, chao.